Fíjense bien la próxima vez que vean una telaraña. Detrás de cada uno de esos hilos hay una historia. Un mito griego increíble sobre arte, sobre arrogancia y sobre una competencia que, terminó en una maldición terrible. Vamos a conocer la historia de un talento tan pero tan grande que se atrevió a desafiar a una diosa. Sí, es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué esas telas tan perfectas, tan complejas? Bueno, para los antiguos griegos, la respuesta no tenía nada que ver con la biología. Para ellos, todo se explicaba con una historia épica, llena de arte, celos y un desafío a los mismísimos dioses. Es una leyenda que nos da la clave para entender esas redes que vemos casi a diario. Ok, esta historia tiene dos protagonistas, dos tejedoras fuera de serie. Por un lado tenemos a la diosa patrona de las artes, y por el otro, a una simple mortal, cuyo talento increíble estaba a punto de ser su propia ruina. Sus caminos, como se imaginan, se van a cruzar, y cuando eso pase, una de ellas cambiará, para siempre. Primero lo primero, conozcamos a la parte divina de esta historia, Atenea. Ojo que no era una diosa cualquiera, era la diosa de la sabiduría, de la estrategia, pero, y esto es clave para lo que vamos a contar, era la patrona de las tejedoras y bordadoras. O sea, cualquier cosa que tuviera que ver con hilos era su dominio. Y si eso no fuera suficiente, su origen es, de otro nivel. La leyenda cuenta que Atenea no nació como el resto, no. Ella salió ya adulta y con armadura completa directamente de la cabeza de su padre, el mismísimo Zeus, de su cabeza. Esto explica mucho, ¿no? Porque era la diosa de la sabiduría, si nació literalmente de la mente del rey de los dioses. Ahora, vamos al otro lado de la balanza. Conozcamos a nuestra protagonista mortal, una joven llamada Aracne. Y cuando digo que era talentosa, me quedo corto. No era buena tejiendo, era un auténtico prodigio. Sus tapices eran pero tan espectaculares, que su fama corría por toda Grecia. La gente veía sus obras y quedaba con la boca abierta. El mayor elogio que se les ocurría era decir, esto es tan perfecto que seguro lo hizo la mismísima Atenea. Pero aquí empieza el problema. Lo que para cualquiera sería el mejor piropo del mundo, para Aracne era casi un insulto. Y ahí empezó a crecer un resentimiento muy peligroso. Y aquí es donde la cosa se complica. Porque el talento de Aracne era gigante, sí, pero su orgullo era todavía más grande. Una arrogancia que los griegos tenían una palabra para ella, hubris. Y ese orgullo desmedido, en los mitos griegos, casi siempre era el principio del fin. A ver, para entender a Aracne hay que meterse en su cabeza. Para ella su trabajo era perfecto, punto. Y le molestaba, pero de verdad le molestaba, que la compararan con una diosa. Eso de que su talento era un regalo de Atenea, para nada. Ella estaba convencida de que esa habilidad era 100% suya y de nadie más. Y su orgullo la llevó a hacer lo impensable. Lo gritó a los cuatro vientos, para que todo el mundo se enterara. No le bastaba con pensar que era la mejor, necesitaba demostrarlo. Así que desafió, ni más ni menos, que a la propia diosa de su arte. Una movida, audaz y sobre todo muy, muy peligrosa. Atenea, que todo lo oye, podría haberla castigado ahí mismo. Pero ¿saben qué? Como apreciaba el talento de la chica, decidió darle una oportunidad. Se le apareció disfrazada de una viejita amable y le dio un consejo. Oye, está bien que seas la mejor de los mortales, pero no te pases, no ofendas a los dioses. Era como una última advertencia, una forma de decirle, bájale 2 rayitas. Pero Aracne, que estaba cegada por su ego, ¿qué hizo? Despreció el consejo, le contestó de la peor manera y no solo eso, sino que dobló la apuesta. Dijo que si Atenea no aparecía era por pura cobardía. Con esas palabras, amigos, firmó su sentencia. En ese momento, la anciana desapareció y ¡pum! Apareció la diosa en todo su esplendor, lista para competir. Y aquí llegamos al momento cumbre de la historia, el gran duelo. Pero ojo, no es una batalla con espadas ni ejércitos, es una batalla de hilos, de telares, la mortal contra la diosa, cada una con la misión de demostrar quién es la mejor, no solo con la técnica, sino con el mensaje de su tapiz. A ver qué tejieron. Por un lado, Atenea. Su tapiz era majestuoso, los 12 dioses del Olimpo en todo su esplendor. Y en las esquinas, como un recordatorio, tejió escenas de castigos a mortales que se habían atrevido a desafiarlos. Era una obra de arte, sí, pero también una lección. Y luego, el tapiz de Aracne. Técnicamente era perfecto, una maravilla. Pero el tema
El tema era una ofensa total. Se burlaba de los dioses, mostrando a Zeus, el padre de Atenea, en situaciones, digamos, poco halagadoras. Bueno, la competencia había terminado. Y una cosa era clara. La habilidad de Aracne era increíble. Nadie lo podía negar. Pero el contenido de su tapiz, eso había cruzado una línea. Una línea que ni siquiera una diosa podía pasar por alto. Se acabó la paciencia de Atenea. No fue que Aracne tejiera bien, eso hasta Atenea lo admitía. El problema fue la falta de respeto, la blasfemia. Ver a su propio padre, al rey de los dioses, ridiculizado de esa forma, fue la gota que derramó el vaso. La furia de la diosa, simplemente, estalló. Y en un arrebato de furia, Atenea agarró esa obra de arte de Aracne y la hizo pedazos. ¡Pum! La destrozó por completo. Ese tapiz, que era la prueba del talento de la chica, quedó reducido a nada. Pero destruir su trabajo fue solo el principio del castigo. Y mientras lo hacía, le dejó bien claro por qué. El castigo no era por tejer bien, no. Era por su falta de respeto, por usar ese don increíble para burlarse de los dioses. La lección tenía que ser aprendida. Aracne, al ver lo que había provocado, intentó escapar, obviamente aterrada. Pero ¿a dónde iba a ir? No hay escapatoria de una diosa enfurecida. Atenea la agarró, la levantó por los aires y ahí mismo le dictó su sentencia. Y la sentencia fue una justicia poética, pero terrible. Su mayor orgullo, su talento para tejer, se iba a convertir en su maldición eterna. La condenó a hacer lo que más amaba, tejer, pero para siempre, de una forma totalmente diferente. Y aquí es donde todo cobra sentido. La historia cierra el círculo. Todo este drama de orgullo, talento y castigo se conecta con el mundo que vemos hoy, y finalmente responde a esa pregunta que nos hicimos al principio. Y ¡zas! Al instante, mientras Atenea pronunciaba la maldición, el cuerpo de Aracne empezó a cambiar. Se encogió, sus brazos y piernas se alargaron, se adelgazaron y se transformó en la primera araña del mundo. De hecho, de su nombre, Aracne, viene la palabra que usamos hoy, arácnido. Y según este mito, desde ese mismísimo día, ella y todos sus descendientes siguen tejiendo sin parar, cumpliendo esa sentencia eterna. Así que la próxima vez que veamos una araña trabajando en su telaraña, ya sabemos que según los griegos, estamos viendo a Aracne cumpliendo su condena. Al final, este mito es mucho más que una simple historia sobre de dónde vienen las arañas. Es una fábula, una advertencia. A través de la figura de Atenea, nos recuerda lo peligroso que puede ser el orgullo cuando se sale de control, y la línea tan delgada que hay entre la confianza en uno mismo y el desafío a lo que se considera sagrado. Y esa es la pregunta que queda flotando en el aire, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Cuándo la confianza en nuestro talento se convierte en esa arrogancia que nos puede llevar a la ruina? La historia de Aracne nos deja pensando en eso, mientras ella sigue para siempre suspendida en su propia red.